Yo vivo solo en las montañas donde invierno no perdona errores. Así que cuando yo abrí mi puerta esa noche y vi una pantera negra embarazada sentada silenciosamente en la nieve, yo no sentí miedo primero. Yo sentí algo peor. Yo me di cuenta que ella no había venido aquí por accidente. Ella había venido porque ella estaba fuera de tiempo. Antes que yo te diga qué pasó después, dime en los comentarios de dónde estás viendo. Invierno tiene una manera de encoger tu mundo. Cuando la nieve viene temprano y se queda tarde, todo que tú una vez conociste empieza a sentirse más lejos de lo que realmente es. Caminos desaparecen primero, luego voces, luego lentamente incluso recuerdos paran de visitar tan a menudo como solían. Yo vivo solo en una pequeña cabaña al borde de las montañas, donde el bosque se espesa y el silencio se siente más pesado con cada año que pasa. A los 73, yo he aprendido a no esperar mucho de los días ya. Mañana viene, tarde sigue, y en medio, tiempo simplemente se asienta como nieve en un campo intacto. Yo no estaba siempre solo aquí fuera. Hubo un tiempo cuando la cabaña sostenía calor que no tenía nada que ver con fuego. Mi esposa solía decir, nosotros hicimos personas honestas de nosotros, que cuando el mundo se desnudaba a blanco y frío, ya no podías esconderte de quien realmente eras. Ella amaba ver la nevada a través de la ventana, una taza de té calentando sus manos, creyendo que mientras nosotros estuviéramos juntos, el frío nunca podría realmente alcanzarnos. Ella estaba equivocada sobre una cosa. Invierno siempre encuentra una manera de entrar, a veces a través de la puerta, a veces a través del corazón. Después que ella falleció, la cabaña se volvió más silenciosa de lo que yo pensé posible. Mi hijo paró de venir no mucho después de eso. Nosotros tuvimos palabras, las del tipo que suenan más pequeñas cuando las dices en voz alta, pero resuenan para siempre una vez que han sido dichas. Él quería que yo dejara las montañas. Dijo este lugar me estaba matando lentamente. Yo le dije este lugar era la única cosa que todavía se sentía honesta. Él se fue antes que la nieve cayera ese año, y él no ha regresado desde entonces. Gente dice tiempo sana cosas. Lo que ellos no te dicen es que tiempo también las congela en su lugar si tú lo permites. Para el tiempo que este invierno llegó, yo me había asentado en una rutina construida alrededor de la supervivencia en lugar de vivir. Despertar antes del amanecer, alimentar el fuego, limpiar los escalones, resopla, comer lo que fuera fácil, hablar con nadie a menos que necesario. Noches eran las más difíciles. El viento presionaba contra la cabaña como si estuviera tratando de recordar cómo se sentía el calor, y los árboles crujían bajo el peso de la nieve, sonando casi vivos. Yo me dije a mí mismo que silencio era paz, que estar solo era más seguro que ser decepcionado de nuevo. Yo creí eso, o al menos yo quise. Esa tarde no fue diferente de las otras. Nieve había estado cayendo desde la tarde, espesa y constante, enterrando todo familiar hasta que el mundo afuera parecía irreconocible. Yo me senté en mi silla cerca de la puerta, viendo el fuego luchar contra el frío, escuchando el suave tic-tac del viejo reloj en la pared. Hay momentos cuando tú sientes el tiempo desacelerándose a tu alrededor, como si estuviera decidiendo si seguir o parar por completo. Yo recuerdo pensando, no por primera vez, que nada inesperado viene a gente como yo ya. Eso es cuando yo oí la respiración. Al principio, yo pensé que era el viento deslizándose a través de una grieta en algún lugar en la cabaña. Invierno juega trucos en tus oídos, especialmente cuando tú has vivido suficiente tiempo para dudar de tus sentidos. Pero este sonido era diferente, más pesado, más cerca. Yo me congelé en mi silla,
cada músculo tensándose mientras yo escuchaba de nuevo. El fuego crujía, el reloj hacía tic-tac, y ahí estaba. Lenta, deliberada respiración justo más allá de la puerta, amortiguada por nieve, pero inconfundiblemente viva. Yo no me moví, yo no hablé, yo solo escuché. Vivir aquí fuera te enseña precaución. Tú aprendes cuáles sonidos pertenecen al bosque y cuáles no. Este no pertenecía. Lo que sea que estaba fuera de mi puerta no estaba pasando. No estaba perdido. Estaba esperando. Yo sentí un extraño apretón en mi pecho. No miedo exactamente, sino reconocimiento. El mismo sentimiento que tú obtienes cuando la vida te empuja a despertar después que tú has estado fingiendo dormir por demasiado tiempo. Yo me puse de pie lentamente, mis articulaciones protestando, y di un paso hacia la puerta. La madera se sentía más fría de lo usual bajo mi mano, como si la noche misma se hubiera presionado contra ella por calor. Por un breve momento, yo consideré regresar, sentarme y dejar que el sonido se desvaneciera en la memoria como todo lo demás había hecho. A mi edad, tú aprendes cuán fácil es ignorar cosas, cuán cómodo el silencio puede volverse. Pero la respiración continuó, y parado allí en el resplandor del fuego, con la nieve cayendo sin fin afuera, yo entendí algo con una claridad que me inquietó. Lo que sea que estaba al otro lado de esa puerta ya había hecho su camino a través de la tormenta, a través del frío, a través de la oscuridad, y ahora había elegido mi cabaña, mi puerta, como el lugar para parar. Yo alcancé por el pestillo. El pestillo resistió por un momento, rígido por el frío, y esa vacilación se sintió más pesada de lo que debería haber. Yo recuerdo pensando cuán extraño era que un movimiento tan pequeño pudiera sentirse como una decisión que no podías retirar. Cuando la puerta finalmente abrió, el frío se precipitó inmediatamente, agudo e implacable, llevando consigo el olor a pino, hielo y algo más que yo no pude identificar al principio. Mi aliento se volvió blanco frente a mí, mientras la luz de adentro se derramaba sobre la nieve, cortando una forma pálida en la oscuridad. Eso es cuando yo la vi. Al principio, mi mente rehusó darle a la forma un nombre. Era demasiado grande, demasiado sólida, agachada baja en la nieve justo más allá de la entrada. Nieve se aferraba a su espalda y hombros, espolvoreando su pelaje negro con blanco, haciéndola parecer tallada de la noche misma. Ella no se movió cuando la luz la golpeó. Ella no se inmutó ni mostró sus dientes. Ella simplemente levantó su cabeza ligeramente y me miró. No la manera en que un animal mira a su presa, ni siquiera la manera en que una cosa salvaje mira a una amenaza. Ella me miró de la manera en que algo exhausto mira su última opción. Tomó unos segundos para que mis ojos se ajustaran, y cuando lo hicieron, el miedo finalmente alcanzó el entendimiento. Una pantera negra, masiva, músculos moviéndose sutilmente bajo su pelaje, fuerza todavía presente incluso mientras el frío la presionaba. Y entonces yo noté su vientre, pesado, bajo, inconfundible. Ella estaba embarazada, muy embarazada. La realización me golpeó más fuerte que la vista de su tamaño. Peligro yo podía entender. Hambre, también. Pero esto era algo más completamente. Yo no me moví. Mis manos permanecieron en el borde de la puerta. Mi cuerpo medio escondido dentro de la cabaña como si yo todavía pudiera retirarme si lo necesitaba. Cada historia que yo había oído alguna vez sobre animales salvajes se precipitó hacia adelante a la vez, cada una más fuerte que la anterior. Y sin embargo, parado allí en la nieve, ninguna de ellas encajaba con lo que yo estaba viendo. Ella no estaba paseando.
Ella no estaba gruñendo. Ella no estaba probando la distancia entre nosotros. Ella estaba sentada. Su peso se movió cuidadosamente, como si incluso bajarse completamente pudiera costarle algo que ella no podía permitirse perder. Su respiración era el sonido que yo había oído antes, lenta, forzada, controlada. Cada aliento empañó el aire frente a su hocico antes de desaparecer en la nieve que caía. Sus ojos nunca dejaron los míos. No había pánico en ellos, no agresión, solo enfoque. Y debajo de ese enfoque, algo que yo no había esperado en absoluto. Urgencia. No el tipo que viene de la ira, sino el tipo que viene de saber que el tiempo se está acabando. El viento se levantó, llevando nieve de lado a través del claro, y yo me di cuenta cuánto tiempo ella debía haber estado allí fuera, cuán lejos ella debía haber venido. Panteras no deambulan en lugares como este sin razón. El bosque alrededor de mi cabaña era espeso e implacable, especialmente en invierno. Cada paso a través de esa nieve habría agotado su fuerza. Y sin embargo, aquí estaba ella, eligiendo parar en mi puerta en lugar de colapsar en algún lugar no visto. Esa elección me inquietó más de lo que su tamaño jamás podría. Yo pensé en cerrar la puerta. La idea destelló a través de mi mente como instinto, aguda e inmediata. Esto era un animal salvaje, un depredador. Embarazada o no, el riesgo era real. Yo me dije a mí mismo que el miedo era razonable, que la precaución era sabiduría, que la supervivencia dependía de saber cuándo retroceder. Pero mientras yo estaba allí viendo la nieve acumularse lentamente en su pelaje, yo me di cuenta de algo incómodo. Ella no estaba aquí para desafiarme. Ella estaba aquí porque no podía ir más lejos. Ella bajó su cabeza entonces solo ligeramente. Un movimiento tan pequeño que podría haber pasado desapercibido si yo no hubiera estado mirando tan de cerca. El gesto no fue sumisión, fue contención, como si ella entendiera cuán delgado el espacio entre nosotros realmente era, entre miedo y confianza, entre instinto y elección. Mi corazón golpeó contra mis costillas y por primera vez en años yo me sentí verdaderamente despierto. La nieve siguió cayendo, constante e implacable, llenando el silencio entre nosotros. Yo podía sentir el frío arrastrándose en mis huesos, pero yo no retrocedí adentro. Yo no pude. Algo sobre la manera en que ella esperó allí, paciente e inmóvil, me dijo que este momento no estaba destinado a ser apresurado, que lo que sea que viniera después dependía de lo que yo hiciera ahora, no después, no después de que yo lo pensara bien. Ahora yo tragué fuerte, mi garganta seca, y di un pequeño paso adelante sobre el umbral cubierto de nieve. Las orejas de la pantera se movieron, pero ella no retrocedió. Ella solo me observó, ojos oscuros e inmóviles, como si midiera no mi fuerza sino mi resolución. Parado allí, separado por nada más que aire frío y nieve que caía, yo entendí con inquietante claridad que esta noche ya había cruzado una línea, y una vez cruzada, no habría vuelta atrás. Por un largo momento ninguno de nosotros se movió. La nieve caía constantemente entre nosotros, suavizando los bordes de todo lo que tocaba, no mostrando preocupación por el encuentro imposible que sucedía debajo de ella. Mi aliento salió lento y superficial, cada exhalación empañando el espacio entre mi cara y la suya. Yo estaba lo suficientemente cerca ahora para ver el fino polvo de escarcha aferrado a las puntas de sus bigotes, lo suficientemente cerca para notar el sutil temblor recorriendo su flanco mientras ella cambiaba su peso. Fuerza todavía estaba allí, enrollada y peligrosa si era necesario, pero estaba siendo contenida deliberadamente
como una puerta dejada sin cerrar. Entonces ella hizo algo que yo no esperaba. Ella miró más allá de mí, no sobre mi hombro con miedo, no hacia el calor de la cabaña. Ella giró su cabeza ligeramente, ojos escaneando el oscuro bosque detrás de ella, la extensión blanca estirándose entre los árboles. Por un segundo, su enfoque me dejó completamente. Entonces ella miró hacia atrás de nuevo, lenta, deliberada, y encontró mi mirada una vez más. El movimiento fue tranquilo, casi cuidadoso, como si ella estuviera asegurándose de que yo estaba prestando atención. Cuando ella finalmente se puso de pie, nieve se deslizó de su espalda en una tranquila prisa, revelando cuán masiva ella realmente era. Incluso embarazada, incluso exhausta, ella se movió con un tipo de gracia que hizo que el frío se sintiera más agudo por comparación. Ella dio un paso lejos de la puerta. Mi corazón saltó, instintivamente preparándose para que ella desapareciera de vuelta en el bosque. Pero ella no corrió. Ella ni siquiera se apresuró. Ella caminó unos pocos pasos hacia la nieve. Luego se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos sostuvieron los míos de nuevo, firmes e inmóviles, esperando, no exigiendo, no suplicando, esperando. Yo sentí algo apretarse dentro de mi pecho mientras el entendimiento se asentaba. Ella no se iba. Ella me estaba invitando a seguir. Cada pensamiento sensible en mi cabeza me dijo que no me moviera. Yo era un viejo parado descalzo en la entrada de una cabaña, enfrentando a un depredador salvaje en medio de un invierno de montaña. El frío solo podría matarme si yo deambulaba demasiado lejos. El bosque no le importaban las buenas intenciones, ni tampoco la naturaleza. Yo pensé en mi esposa, en mi hijo, en los años que yo había pasado convenciéndome a mí mismo de que el aislamiento era más seguro que la conexión. Volver atrás habría sido fácil. Todo lo que yo tenía que hacer era entrar, cerrar la puerta y dejar que la noche se encargara de lo que viniera después. Pero yo no lo hice. En cambio, yo tiré mi abrigo más apretado alrededor de mis hombros y pisé completamente en la nieve. El frío mordió a través de las suelas de mis botas inmediatamente, agudo e implacable, pero yo lo di la bienvenida. Dolor tiene una manera de cortar a través de la vacilación. La pantera me observó cuidadosamente mientras yo me movía, su cuerpo tensándose por un momento antes de relajarse de nuevo. Cuando ella se giró y empezó a caminar, ella lo hizo lentamente, deliberadamente igualando su paso al mío. Cada pocos pasos ella miraba hacia atrás para asegurarse de que yo todavía estaba allí, como si ella entendiera exactamente cuán frágil este acuerdo entre nosotros era. El bosque se cerró rápidamente una vez que nosotros dejamos el claro. Ramas cargadas de nieve colgaban bajas, rozando contra mi abrigo, dejando caer polvo frío por mi cuello con cada paso. Mis piernas protestaron casi inmediatamente, el suelo irregular escondido debajo del blanco, haciendo cada paso incierto. La pantera se movió delante de mí con tranquila confianza, sus patas hundiéndose en la nieve sin sonido, tallando un estrecho camino a través de los montones. Yo seguí ese camino como si fuera la única cosa sólida que quedaba en el mundo. Mientras nosotros nos adentrábamos, el viento se levantó, silbando a través de los árboles en largas, huecas respiraciones. Mis pulmones ardían con el frío, cada inhalación aguda y superficial. Pero yo seguí. Yo no sé por qué, o quizás sí, y yo estoy solo asustado de decirlo en voz alta. Seguirla se sintió como seguir algo que yo había ignorado por demasiado tiempo, un tirón hacia un propósito, hacia ser necesitado de nuevo. Yo no había seguido a nadie en años, no desde la última discusión con mi hijo.
no desde que yo decidí que era más fácil quedarse quieto. Ella se detuvo de repente y yo casi caminé directamente hacia ella. El bosque adelante se hundió en un barranco poco profundo, la nieve allí perturbada, compactada en lugares donde algo grande había estado moviéndose de un lado a otro. La pantera se paró al borde, su cuerpo tenso ahora, músculos rígidos bajo su pelaje. Ella me miró hacia atrás una última vez antes de girarse hacia la depresión en la nieve. La urgencia en sus ojos se había agudizado, ya no paciente, ya no tranquila. Tiempo, lo que sea, poco de él ella tenía restante. Se estaba escapando. Parado allí, mi aliento saliendo en nubes irregulares, yo entendí la verdad de lo que yo había elegido. Yo no estaba solo siguiendo a un animal hacia el bosque. Yo estaba volviendo a un mundo que todavía demandaba algo de mí. Un mundo que no le importaba mi edad, mis pérdidas o mi miedo. Y mientras yo di un paso más adelante, más profundo en la nieve, y más cerca de lo que sea que esperaba adelante, yo me di cuenta con una tranquila certeza. Este era el momento en que todo cambiaría. El barranco era más profundo de lo que había parecido desde arriba. Nieve se había acumulado irregularmente a lo largo de sus bordes, enmascarando la caída debajo de una frágil piel blanca que crujió suavemente bajo mis botas. Mientras yo me movía más cerca, aire frío tiró hacia abajo allí, más pesado y más agudo, llevando un olor que hizo que mi pecho se apretara, tierra, hielo y algo crudo. La pantera se paró al borde, su cuerpo rígido ahora, sin rastro de la calma paciencia que ella había mostrado antes. Este lugar importaba. Esto era tan lejos como ella podía llevarse a sí misma a ir. Ella caminó una vez a lo largo del borde, lenta y deliberada, su cola cortando una línea oscura contra el suelo blanco. Cada paso parecía medido, controlado, pero yo podía ver el esfuerzo en su movimiento ahora. Su respiración había cambiado de nuevo, más corta, más rápida, y cuando otra contracción pasó a través de ella se detuvo completamente, bajándose en la nieve con un sonido silencioso y forzado que llevaba más miedo que dolor. Verla así despojó la última de mi duda. Lo que sea que ella necesitaba estaba aquí. Lo que sea que estaba mal estaba esperando justo debajo de nosotros. Yo iluminé mi linterna hacia abajo, el haz cortando a través de la nieve arremolinada y hacia el hueco debajo. Al principio, yo no vi nada más que sombra y montones irregulares presionados contra raíces expuestas y ramas rotas. Entonces la luz atrapó algo más oscuro contra el hielo. Nieve perturbada compactada apretadamente en un canal estrecho, llevando a una abertura baja y colapsada debajo del terraplén. Parecía que había sido una vez una madriguera escondida con seguridad debajo de las raíces de un viejo árbol antes que las tormentas de invierno hubieran traído la mitad de la pendiente encima de ella. La pantera siguió el haz de luz con sus ojos. Cuando alcanzó la abertura, ella dejó salir un sonido bajo de lo profundo de su pecho. No un gruñido, no una advertencia, sino algo más cercano a la desesperación. Ella dio un paso adelante. Luego se detuvo abruptamente. Su cuerpo temblaba mientras otra ola de dolor la recorría. Ella no podía ir más lejos. No ahora, quizás nunca. Y en ese momento, el peso de su elección se asentó completamente sobre mí. Ella no me había traído aquí porque ella confiaba en humanos. Ella me trajo aquí porque ella confiaba en mí. Yo me deslicé por el borde del barranco cuidadosamente, nieve cediendo bajo mis botas, frío filtrándose a través de mi ropa mientras yo perdía mi equilibrio y me sujetaba contra la tierra congelada. Mis manos ardían mientras yo me estabilizaba, dedos entumecidos casi instantáneamente.
La abertura era más baja de lo que yo esperaba, apenas lo suficientemente alta para agacharse debajo, y el aire que salía de ella se sentía mal. Demasiado quieto, demasiado frío. Yo apunté la linterna adentro, mi corazón latiendo lo suficientemente fuerte para que yo pudiera oírlo sobre el viento. Eso es cuando yo lo oí. Un sonido tan débil que yo casi lo perdí. Delgado, roto, como aliento rascando contra hielo. Vino de nuevo, más agudo esta vez, y yo sentí mi estómago caer. Yo me moví más cerca, bajándome al suelo, a pesar del dolor gritando a través de mis rodillas, y barrí la luz más profundo en el hueco. El haz aterrizó en una pequeña forma medio enterrada en nieve y escombros, presionada contra la tierra congelada, donde el techo había colapsado. Pelaje negro apenas visible debajo de una costra de hielo. Demasiado pequeño, demasiado quieto. Un cachorro. Mi garganta se cerró alrededor de la palabra mientras yo lo miraba fijamente. Mi mente luchando por ponerse al día con lo que mis ojos me estaban diciendo. El pecho del cachorro se movió apenas, cada aliento un esfuerzo frágil contra el frío. Una pata se crispó débilmente, rascando la nieve como si hubiera olvidado cómo se sentía el calor. Yo extendí la mano sin pensar, deteniéndome solo cuando la realidad de lo que yo estaba haciendo me alcanzó. Arriba de nosotros, la pantera dejó salir otro sonido bajo. Más fuerte ahora, llena de un pánico que ella ya no podía contener. Yo me volví hacia ella, encontrando sus ojos a través de la distancia. Ella estaba de pie ahora a pesar del dolor, su cuerpo tenso, lista para desgarrar el mundo si ella lo necesitaba. Pero ella no se movió hacia mí. Ella no cargó. Ella se quedó donde estaba, observando cada movimiento que yo hice, confiándome algo que ningún animal salvaje jamás debería. Su cachorro, su futuro, todo. Nieve continuó cayendo en el barranco, cada copo robando lo poco calor que quedaba. Yo miré de nuevo al cachorro, luego a la madriguera colapsada encima de él, y sentí la urgencia golpearme con brutal claridad. No había tiempo para pensar, no tiempo para dudar. Lo que sea que pasara después, tenía que pasar ahora, porque si yo fallaba aquí, el invierno terminaría lo que la tormenta había empezado. El frío me golpeó todo a la vez mientras yo me bajaba al barranco, filtrándose a través de mi abrigo, mis guantes, mis huesos, como si estuviera determinado a reclamarme junto con todo lo demás allí abajo. Nieve se deslizó en mis mangas mientras yo me arrastraba más cerca del cachorro. El suelo debajo de mí irregular y resbaladizo con hielo. Mis dedos se sentían torpes, lentos para responder, y yo los forcé a moverse, sabiendo que la vacilación era un lujo que ninguno de nosotros tenía. La respiración del cachorro era tan superficial ahora que yo tuve que inclinarme cerca solo para asegurarme de que todavía estaba vivo. Yo miré hacia arriba una vez hacia el borde del barranco. La pantera se paró inmóvil contra el cielo blanco, su silueta masiva y tensa, músculos enrollados apretados bajo su pelaje. Sus ojos nunca me dejaron. Yo podía sentir su contención como una cosa física, una fuerza retenida por nada más que confianza. Un movimiento equivocado, una señal de daño, y esa confianza se rompería. Yo era dolorosamente consciente de cuán frágil el equilibrio era. Un viejo agachado en la nieve, manos temblorosas, sosteniendo el destino de algo que pertenecía a lo salvaje. Yo alcancé al cachorro y cepillé la nieve suavemente, cuidadoso de no sacudir su pequeño cuerpo. Su pelaje estaba rígido con hielo, pequeños bigotes congelados juntos, párpados revoloteando débilmente mientras dejaba salir un sonido delgado que apenas se oía a través del barranco. Yo envolví mi bufanda alrededor de él instintivamente.
presionándolo cerca de mi pecho, esperando que el calor pudiera ser suficiente para recordarle a su cuerpo cómo luchar. El cachorro se crispó una vez, luego se quedó quieto de nuevo, y el miedo apretó su agarre alrededor de mi pecho. Mi teléfono se sentía imposiblemente pesado en mi bolsillo mientras yo lo sacaba, mis dedos entumecidos mientras yo luchaba por desbloquear la pantalla. El frío drenó la batería más rápido de lo que yo había esperado, la pantalla atenuándose como si también quisiera dormir. Yo logré marcar la línea local de rescate de vida silvestre, mi voz áspera e inestable mientras yo explicaba dónde estaba, qué había encontrado, cuán poco tiempo nosotros teníamos. La mujer al otro lado escuchó en silencio antes de decirme que la ayuda estaba en camino. Motos de nieve, ella dijo, pero la tormenta las ralentizaría. Yo miré hacia abajo al cachorro, luego hacia arriba, hacia la pantera. Esperar podría ser suficiente o podría no serlo. Invierno no le importa cuál. Otra contracción onduló a través del cuerpo de la pantera, y esta vez ella gritó. Un sonido, bajo y rugido, despojado de todo control. Ecoó a través del barranco y hacia los árboles más allá, llevando algo antiguo y desesperado con él. Ella se bajó de nuevo, aliento llegando rápido, nieve acumulándose en su espalda, como si la montaña misma la estuviera presionando hacia abajo. Ella estaba perdiendo fuerza. Yo podía verlo ahora inconfundiblemente. Si el cachorro sobrevivía, pero ella no, yo no estaba seguro cuál resultado me atormentaría más. Yo cambié mi posición, apoyándome contra la tierra congelada, protegiendo al cachorro del viento con mi cuerpo lo mejor que pude. Mis piernas se habían entumecido, dolor reemplazado por una extraña pesadez que me asustaba más que el frío mismo. Yo me forcé a seguir moviéndome, frotando al cachorro suavemente, susurrando palabras que yo no había dicho en voz alta en años, ánimos, promesas, mentiras destinadas a mantener la esperanza viva. Arriba de mí, la pantera observaba, su respiración irregular, sus ojos ardiendo con un enfoque que nunca vaciló. Tiempo se estiró delgado, cada segundo fuerte en mis oídos. La tormenta se espesó, nieve cayendo más fuerte ahora, borrando nuestras huellas, tragando sonido. Yo pensé en mi esposa, en los inviernos que nosotros habíamos capeado juntos, en las noches que nosotros habíamos creído que estábamos a salvo solo porque nosotros estábamos calientes. Yo me pregunté si así era como ella se había sentido hacia el final, consciente del frío, pero aguantando de todos modos. El pensamiento me estabilizó de una manera que yo no había esperado. Faros finalmente parpadearon a través de los árboles, distantes y débiles, pero inconfundibles. Alivio surgió a través de mí tan agudamente que casi me quitó el aliento de mis pulmones. Yo levanté mi brazo, ondeando a pesar del dolor, a pesar de la rigidez, gritando en la tormenta hasta que mi voz se quebró. La pantera levantó su cabeza, ojos siguiendo el movimiento de la luz con cansada intensidad, su cuerpo tensándose de nuevo, lista para proteger lo poco que ella tenía restante. Mientras el sonido de los motores se hacía más fuerte, yo me di cuenta de algo con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Lo que sea que pasara después, lo que sea que el rescate trajera consigo cambiaría todo. No solo para el cachorro, no solo para la pantera, para mí. Porque el invierno no había terminado de decidir aún. El sonido de los motores cortó a través de la tormenta como algo irreal, agudo y mecánico contra el silencio interminable de la nieve que caía. Dos motos de nieve emergieron entre los árboles, sus luces rebotando salvajemente sobre el suelo blanco mientras se ralentizaban cerca del barranco.
El ruido repentino rompió el frágil equilibrio de la noche. Yo lo sentí inmediatamente, la pantera también. Su cuerpo surgió con fuerza renovada, músculos tensándose mientras ella se ponía de pie, a pesar del dolor. Un bajo rugido de advertencia vibrando a través de su pecho. Ella dio un paso más cerca del borde, posicionándose entre mí y las luces que se acercaban. Cada instinto gritándole que protegiera lo poco que ella tenía restante. Yo levanté mis manos rápidamente, corazón martilleando, y me volví hacia ella antes que los rescatistas pudieran acercarse más. Yo hablé sin pensar, mi voz temblando, pero lo suficientemente fuerte para llevarse a través del viento. Yo le dije que se quedara, le dije que yo no me iba, le dije el cachorro estaba vivo. Yo no sé cuáles palabras importaron, o si fue el sonido mismo, la misma voz que ella había confiado lo suficiente para seguir. Pero algo en su postura cambió. El rugido en su pecho se suavizó, aunque sus ojos nunca dejaron a los extraños acercándose a través de la nieve. Los rescatistas pararon varias yardas atrás, con suficiente experiencia para leer la tensión en el aire. Uno de ellos apagó el motor, dejando que el silencio se deslizara de nuevo. Otro habló en voz baja, pidiéndome que me alejara del cachorro. Yo sacudí mi cabeza y gesticulé en su lugar, explicando en frases rotas, señalando primero a la pantera, luego a su vientre, luego a la madriguera colapsada detrás de mí. Ellos entendieron rápidamente. Esto no era una remoción, era una negociación. Ellos se movieron lentamente, deliberadamente, cada paso anunciado. No movimientos repentinos, no voces alzadas. Yo me retiré hacia atrás lo suficiente para darles espacio mientras me mantenía entre el cachorro y el borde del barranco. Los ojos de la pantera parpadearon entre nosotros, calculando, sopesando el riesgo contra la desesperación. Nieve se aferró a sus bigotes, se derritió, luego se congeló de nuevo. Otra contracción pasó a través de ella y ella vaciló, bajándose con un sonido extraño que hizo que mi pecho doliera. Lo que sea que fuerza ella tenía restante estaba siendo gastada solo manteniéndose erguida. Uno de los rescatistas se bajó junto a mí, cuidadoso y tranquilo, y envolvió al cachorro en una manta térmica antes de colocarlo suavemente en un transportín calentado con bolsas. El cachorro se agitó débilmente, dejando escapar un delgado llanto que me atravesó directamente. La pantera respondió instantáneamente, un sonido agudo y angustiado que resonó en las paredes del barranco. Su cuerpo se precipitó un paso hacia adelante, miedo destellando a través de sus ojos, y por un momento aterrador, yo pensé que todo colapsaría en caos. Yo di un paso adelante de nuevo sin pensar. Yo me coloqué directamente en su línea de visión y pronuncié su nombre. No un nombre real, no uno que nadie le hubiera dado, sino uno que vino a mí en ese instante, formado por necesidad en lugar de sentido. Yo le dije el cachorro estaba a salvo. Yo le dije que no dejaría que ellos se lo quitaran a ella. Yo le dije ella había hecho suficiente. Mi voz se quebró bajo el peso de ello, pero yo no me detuve. Yo seguí hablando hasta que el pánico en sus ojos se suavizó, hasta que su respiración se ralentizó lo suficiente para que ella me oyera de nuevo. Los rescatistas trabajaron rápidamente entonces, volviendo su atención a ella. Ellos explicaron en voces bajas lo que yo ya había empezado a entender, que la madriguera se había colapsado porque la pendiente encima de ella había sido debilitada, despojada por máquinas y cortando meses antes que el invierno llegara. Tala ilegal, ellos dijeron, caminos claros conducidos directamente a través de tierra protegida. El bosque ya no sostenía la nieve de la manera que solía.
Cuando las tormentas vinieron, todo se dio a la vez. Ella no había deambulado en las montañas por accidente. Ella había sido empujada. Mientras ellos preparaban una camilla y sedación, la pantera me miró una última vez, no con miedo, no con advertencia, con algo más cercano a agotamiento y alivio enredados juntos. Ella les permitió ayudarla, su cuerpo masivo finalmente rindiéndose al peso de la noche. Nieve continuó cayendo alrededor de nosotros, suave e implacable, cubriendo las marcas de lo que se había perdido y lo que se había salvado por igual. Parado allí en el frío, viendo a los salvajes someterse, no a control, sino a cuidado, yo sentí algo dentro de mí cambiar, algo largo, congelado, empezando por fin a Thor. El centro de rescate se sentaba al borde del pueblo, un edificio bajo de hormigón medio enterrado en nieve, sus ventanas brillando suavemente contra la oscuridad. Yo no había planeado ir allí. No realmente. Yo me dije a mí mismo, mi parte estaba terminada una vez que la pantera y su cachorro fueron cargados en el trineo. Pero cuando las motos de nieve se alejaron y el bosque se tragó sus huellas, yo sentí el viejo peso familiar regresar, ese sentido de dejar algo sin terminar. Así que yo seguí, mi camioneta tosiendo, despierta después de semanas de desuso, neumáticos crujiendo sobre hielo mientras yo conducía por caminos que yo no había tomado en años. Adentro el aire estaba cálido y olía débilmente a desinfectante y pelaje mojado. La pantera yacía en una plataforma acolchada detrás de vidrio grueso, su masivo pecho subiendo y bajando en ritmo lento y constante. Tubos y monitores la rodeaban, silenciosos y precisos, pero ella parecía más pequeña de alguna manera bajo las luces, vulnerable de una manera que ella nunca había sido en el bosque. El cachorro descansaba cerca en un recinto forrado con mantas, su diminuto cuerpo acurrucado apretado, vivo, inconfundiblemente vivo. Alivio me invadió de nuevo, más suave esta vez, menos agudo, como un calor que no quemaba. Uno de los oficiales de vida silvestre se paró junto a mí, brazos cruzados, ojos cansados. Él habló suavemente, como si tuviera miedo de perturbar algo sagrado. Él me dijo lo que ellos ya sabían, pero rara vez decían en voz alta. La tala había estado ocurriendo por meses, escondida debajo de permisos y excusas, cortando líneas a través de tierra protegida hasta que las colinas ya no podían sostener la nieve. Cuando el invierno vino, no solo trajo frío, trajo colapso, madrigueras fallaron, senderos desaparecieron, animales fueron forzados más alto en las montañas, más cerca de la gente, más cerca del peligro. Él sacudió su cabeza y dijo, ella hizo lo que ella tenía que hacer. Esas palabras se quedaron conmigo porque yo las reconocí. Yo pensé en la manera en que yo había elegido el aislamiento después que mi esposa murió. Cómo yo había dejado que discusiones se endurecieran en distancia con mi hijo en lugar de acercarme. Cómo yo me había convencido a mí mismo de que quedarse quieto era lo mismo que quedarse a salvo. Como la pantera, yo me había adaptado a la pérdida retirándome, no dándome cuenta de que el suelo debajo de mí estaba cediendo justo tan seguramente. Nosotros nos contamos historias para sobrevivir. A veces esas historias nos atrapan. Ellos me dijeron que la pantera sobreviviría, que ella daría a luz bajo cuidado con calor y protección que ella no había conocido en lo salvaje ese invierno. El cachorro, ellos dijeron, viviría también. Habría rehabilitación, reubicación, una vez que las tormentas pasaran. Una oportunidad no en la vida que ella había tenido, sino en una que no terminaría en hielo y silencio. Yo asentí, agradecido pero también consciente de algo incómodo. Ella sería devuelta al bosque.
Yo regresaría a mi cabaña. Algunas vidas avanzan, otras permanecen donde están. Cuando yo finalmente salí de nuevo, nieve estaba cayendo de nuevo, espesa y lenta, asentándose en los profundos surcos dejados por las motos de nieve. Yo me quedé allí más tiempo de lo que necesitaba, viendo cómo borraba la evidencia de la noche. El bosque se vería intacto por la mañana, limpio, tranquilo, pero yo sabía mejor ahora. Nieve no sana lo que está roto, solo lo esconde. El viaje a casa se sintió más largo de lo usual. El camino estaba vacío, los faros tallando un estrecho camino a través del blanco. Y por primera vez en años, mis pensamientos no se sentían pesados. Ellos se sentían abiertos, sin terminar, quizás, pero abiertos. Yo me di cuenta que yo estaba pensando en mi hijo, en el último invierno que nosotros habíamos pasado juntos, en cómo el orgullo terco puede sonar como fuerza hasta que te deja solo. Cuando yo alcancé la cabaña, la luz del porche cortaba a través de la nieve, justo como lo había hecho la noche anterior. Yo me quedé allí por un momento, mano descansando en la puerta, escuchando el viento moverse a través de los árboles. El bosque se sentía diferente ahora, no más silencioso, solo menos distante. Yo no sabía qué vendría después. Yo no sabía si yo era capaz de arreglar todo lo que yo había dejado sin hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo, yo supe esto. Invierno no había tomado todo. La nieve no paró cuando yo llegué a casa. Realmente nunca lo hace aquí fuera. Solo sigue cayendo, paciente e indiferente, cubriendo ayer sin pedir permiso. Yo me quedé dentro de mi cabaña por mucho tiempo esa noche. Abrigos aún puestos, botas goteando hielo derretido en el suelo, escuchando el viento moverse a través de los árboles, de la manera en que siempre lo había hecho. Todo parecía igual como había antes que yo abriera la puerta, la silla, el fuego, el silencio. Y sin embargo nada se sentía intacto. Yo seguí pensando en la manera en que ella me había mirado antes que ellos se la llevaran. No asustada, no enojada, solo cansada y cierta. Cierta de que ella había hecho lo que ella podía. Cierta de que ella había elegido correctamente. Ese tipo de certeza es raro. No viene de la fuerza sola. Viene de saber cuándo confiar, incluso cuando el mundo te ha dado cada razón para no hacerlo. Yo me di cuenta entonces que la noche no había sido sobre valentía en absoluto. Había sido sobre rehusarse a darse la vuelta, cuando darse la vuelta habría sido más fácil. Los días que siguieron fueron todavía fríos, todavía tranquilos, pero ellos llevaban un peso diferente. Yo me encontré a mí mismo escuchando por sonidos que yo solía ignorar. El bosque ya no se sentía como una pared, se sentía como algo a lo que yo pertenecía de nuevo. Yo caminé un poco más lejos cada mañana, me quedé afuera un poco más, y cuando el centro de rescate llamó con actualizaciones, yo no me preparé para la pérdida de la manera que yo solía. Yo dejé a la esperanza existir sin discutir con ella. Ellos me dijeron que ella dio a luz con seguridad, cachorros fuertes, refugio cálido, cuidado, un futuro que no había existido una semana antes. Yo les agradecí y me senté en silencio después que la llamada terminó, dejando que la noticia se asentara. Afuera nieve caía a la deriva de las ramas, atrapando la luz como siempre lo había hecho. Por primera vez desde que mi esposa murió, yo no sentí que el invierno era algo que yo tenía que soportar. Era solo una estación, y estaciones, yo recordé, se les permite cambiar. Esa tarde, yo me quedé junto a la puerta de nuevo, la misma puerta que yo casi había dejado cerrada. Yo apoyé mi mano en el pestillo y pensé en todos los momentos en la vida que preguntan en voz baja en lugar de en voz alta. Los que no se fuerzan a entrar, los que esperan. Yo pensé en mi hijo, en palabras dejadas sin decir,
en cómo el orgullo puede sentirse como protección hasta que te das cuenta de que ha construido las mismas paredes que el miedo. Yo no sabía qué traería mañana, todavía no, pero antes que yo apagara la luz, yo desbloqueé la puerta y la dejé así, no porque yo esperaba otro visitante de la nieve, sino porque yo entendí algo que yo no había antes. Algunas puertas no están destinadas a mantener el mundo fuera para siempre. A veces ellas están allí para que tú puedas decidir cuándo dejar la vida volver a entrar. Y esa noche, mientras la nieve continuaba cayendo y el bosque respiraba silenciosamente más allá de las paredes, yo supe esto era verdad. La pantera vino a mi puerta por ayuda, pero yo era el que necesitaba ser salvado. Antes que tú vayas, si esta historia te conmovió, dime en los comentarios de dónde estás viendo. Y si tú crees que pequeñas elecciones todavía importan, suscríbete. Hay más historias.